58 años compartiendo una vida con Carlos Villagrán, el inolvidable Kiko. 58 años de sonrisas para las cámaras, de aplausos ensordecedores, de fama y fortuna. Pero detrás de esa imagen pública, ¿qué secretos se escondían en la intimidad de nuestro hogar? El mundo nos veía como la pareja perfecta. Él, el entrañable Kiko, amado por millones. Yo, su discreta pero dedicada esposa, siempre a su lado, cuidando su hogar, su carrera, su vida. Una imagen impecable que ocultó, durante casi 6 décadas, una terrible verdad. Una verdad que hoy, finalmente, comparto. La raíz de mi dolor tiene un nombre, Doña Florinda. No por ningún conflicto actual, sino por el peso aplastante de años de comparaciones crueles, de burlas constantes, de una sombra que se proyectaba sobre nuestra relación y envenenaba nuestro hogar. Carlos, en sus momentos de frustración, recurría a ella para herirme. Eres igual a ella, mañosa, igualita a doña Florinda, me decía, sin medir el impacto de sus palabras. Su voz, la voz de Kiko, el hombre que amaba, se convertía en un arma contra mí. Recuerdo una noche, las palabras salieron como cuchillos. Me comparas con esa mujer sucia, con la que se acostó con todos, hasta contigo, y yo que he estado solo para ti, aguantando tanto, le grité. Las lágrimas corrían por mi rostro, la ira y el dolor se mezclaban en un cóctel amargo. Esa discusión no fue una excepción, era la constante en nuestra vida. Por fuera, una sonrisa perfecta, la imagen de una esposa dedicada, incondicional. Por dentro, una tormenta que me desgarraba. El silencio se convirtió en mi refugio, mi prisión. Temía ser juzgada, no ser creída, ser considerada una mujer débil. Pero el silencio me consumía, hasta que un día decidí romperlo. Después de décadas de sufrimiento silencioso, decidí hablar, no para destruir a Carlos, sino para liberarme, para sanar las profundas heridas que la sombra de doña Florinda había sembrado en mi corazón y en mi matrimonio. Esta es mi historia, la historia que nadie conocía, la vida secreta de un matrimonio icónico. Doña Florinda, el nombre resuena aún hoy, décadas después, como un eco doloroso en mi memoria. No es solo un nombre, es el símbolo de una sombra que se proyectó sobre mi matrimonio, oscureciendo la luz de nuestro amor. Es el origen de la herida que Carlos, mi esposo, durante tantos años, abrió y volvió a abrir con sus palabras. No se trataba de una rivalidad directa, de celos o algún enfrentamiento abierto, no. Era algo mucho más sutil, más profundo, la constante comparación, las burlas veladas, la manera en que Carlos, inconscientemente o no, usaba su imagen para herirme. Era como si doña Florinda fuera un fantasma que habitaba nuestro hogar, una presencia constante que minaba mi autoestima y nuestra relación. Él la mencionaba en momentos de enojo, de frustración. Eres igual a ella, decía, tan mañosa, y luego añadía otros adjetivos hirientes que dejaban una huella imborrable en mi alma. Recuerdo las veces que me comparaba con su carácter, con su forma de ser. Era un ataque despiadado, que se repetía una y otra vez, como una tortura sorda. En realidad, la doña Florinda de la televisión era solo un personaje, una ficción, pero en la mente de Carlos, ella parecía cobrar vida, convertirse en una figura monstruosa que ensombrecía todo lo que yo era, y, cada vez que me comparaba con ella, se hacía más y más evidente que no se trataba de una simple coincidencia, sino de una estrategia inconsciente, una forma de hacerme daño. Me hacía sentir pequeña, insignificante, como si mi amor, mi entrega, mis años a su lado, no valieran nada, como si todo lo que representaba yo como persona no existiera. Esa comparación constante se convirtió en una herramienta para minar mi confianza en mí misma, en nuestra relación y en el futuro que habíamos construido juntos. Hoy comprendo que la sombra de doña Florinda no era más que una manifestación de los problemas que existían en nuestra relación, un síntoma de una dinámica tóxica que necesitaba ser enfrentada. Fue el catalizador que hizo aflorar la necesidad de cambiar, de sanar, de liberarme. Las palabras, tan pequeñas, tan insignificantes a simple vista, pero capaces de causar heridas profundas,
cicatrices que perduran años, décadas. En mi caso, fueron las palabras de Carlos, las constantes comparaciones con doña Florinda, las que me hirieron, las que me minaron la autoestima, las que casi me destruyen. No eran agresiones físicas, no eran golpes, eran algo mucho peor, más sutil, más difícil de detectar, un abuso emocional, camuflado tras la aparente normalidad de nuestra vida en pareja. La comparación constante con doña Florinda se convirtió en su arma predilecta, un instrumento de control y manipulación que utilizaba en momentos de tensión. Él decía, eres igual a ella, igual de mañosa. O eres como doña Florinda, siempre buscando atención. O la peor de todas, eres como ella, te metías con todos los hombres. Cada una de esas frases era un puñal directo a mi corazón, un golpe a mi autoestima, una negación de mi valor como persona e individuo. Al principio, intentaba defenderme, discutía, le explicaba que no éramos iguales, que él estaba equivocado, pero sus comparaciones se repetían, y cada vez que lo hacía, la herida se hacía más profunda. Me sentía confundida, cuestionaba mi propia identidad, mi valor, mi lugar en su vida y en el mundo. Era un abuso tan sutil y constante que llegó a minar mi sentido de la realidad. Con el tiempo, aprendí a callar. El silencio se convirtió en mi escudo, aunque también en mi prisión. Me aislaba, evitaba confrontarlo, y dejaba que sus palabras me hirieran sin defenderme. Creía que si no respondía, el dolor desaparecería, que el silencio curaría las heridas. Pero fue todo lo contrario. El silencio las hizo más profundas, más crónicas. Pero ahora entiendo que callar no es la respuesta. El abuso emocional a través de las comparaciones es una forma sutil pero efectiva de control y manipulación. Y hoy, finalmente, rompo el silencio para advertir a otras mujeres, no lo permitan. Sus voces importan, sus verdades merecen ser escuchadas. Años, decenios de silencios, de heridas invisibles que se fueron acumulando, pudriendo el amor que alguna vez nos unió a Carlos. Un matrimonio que, a ojos del mundo, parecía un cuento de hadas, una pareja ideal, se convertía tras bambalinas en un campo de batalla silencioso, lleno de grietas profundas y dolor sordo. Por fuera, la imagen perfecta. Él, el amado Kiko, yo, su esposa devota, siempre a su lado, apoyándolo en cada paso de su carrera, sonrisas para las cámaras, apariciones públicas, un matrimonio envidiable para muchos. Pero en nuestra intimidad, la realidad era otra, un mar de silencios incómodos, miradas esquivas, y palabras que se convertían en puñales. El cansancio se acumulaba, no solo el cansancio físico, del trabajo, de las giras, de los años, sino el cansancio emocional, la fatiga del dolor constante, de las heridas que no cicatrizaban. Carlos volvía a casa con el peso de la fama, del éxito, pero también con un agotamiento que parecía imposible de llenar. Y yo, ¿qué podía hacer? Intenta hablar, buscar un diálogo, pero mis palabras se perdían en el vacío de sus silencios. Los fantasmas del pasado nos perseguían. La sombra de doña Florinda, sus constantes comparaciones, se convertían en la chispa que incendiaba nuestra ya frágil convivencia. Cada reproche, cada mirada de menosprecio, era como una grieta más en la pared de nuestro matrimonio, una nueva herida invisible que se sumaba a las anteriores. Era un dolor sordo, constante, que se fue acumulando hasta llegar a un punto de no retorno. Intenté hablar, buscar ayuda, expresar el dolor que me carcomía por dentro, pero mi voz se perdía en el vacío. Temía el juicio, el rechazo, la incredulidad, así que guardé silencio, construyendo un muro para protegerme, aunque ese muro se convirtió en una prisión, un silencio que me ahogaba, que me consumía, que ocultaba las heridas invisibles de un matrimonio que en apariencia era perfecto. Pero el silencio, finalmente se rompió, y aunque la verdad dolió, aunque rompió todo lo que creíamos tener, fue también un acto de liberación, el inicio de mi sanación, porque a veces, para sanar las heridas invisibles, hay que enfrentarlas, aunque duela. Un grito ahogado. Durante 58 años, ese grito resonó en mi interior, un eco sordo de dolor, de frustración, de impotencia, un grito silenciado por el miedo, por la esperanza, por el amor, o quizás,
por la autocompasión. Un grito que, finalmente, decidí dejar salir. El silencio se había convertido en mi refugio, mi cárcel. Era un escudo contra el dolor, una pared que me protegía del juicio ajeno, pero también era una jaula que me mantenía atrapada, en un ciclo de sufrimiento silencioso, donde mis emociones quedaban contenidas, reprimidas, sin posibilidad de liberación. Temía las consecuencias, temía el juicio de los demás, el rechazo, la incredulidad, temía perder lo poco que quedaba de mi relación con Carlos. Pero el silencio ya no era sostenible, el dolor era un peso demasiado grande para llevarlo solo, una carga que me estaba consumiendo lentamente, destruyendo mi alma, minando mi salud. Una noche, la tensión llegó a su punto máximo. Fue una explosión, un grito de rabia, de dolor, de liberación. Le grité todo lo que había callado durante tantos años, las comparaciones, las burlas, las heridas invisibles. Las palabras fluían como un río desbordado, arrastrando consigo el peso del silencio, las emociones reprimidas, el dolor acumulado durante décadas. Fue un momento de extrema vulnerabilidad, pero también de valentía, un acto de rebeldía contra la opresión del silencio, contra el abuso emocional que había soportado durante tanto tiempo. Fue un grito ahogado que finalmente logró romper la barrera del silencio y encontrar su voz. Ese grito, aunque doloroso, fue también el inicio de mi camino hacia la sanación. Fue el primer paso para romper las cadenas del silencio y empezar a reconstruirme. Fue el momento en que decidí que mi voz merecía ser escuchada, que mi dolor merecía ser reconocido y que mi verdad merecía ser contada. Romper el silencio. Esas tres palabras, tan sencillas, tan comunes, se convirtieron en mi mayor desafío, mi mayor victoria. Después de 58 años de soportar en silencio el dolor de un matrimonio fracturado, decidí buscar ayuda, iniciar un camino hacia la sanación y sobre todo hacia el autodescubrimiento. El primer paso fue reconocer que necesitaba ayuda, que no podía seguir cargando sola con el peso del dolor, del resentimiento, de la culpa, que yo no era la culpable de la toxicidad de nuestra relación, que el problema no estaba en mí, sino en la dinámica destructiva que había creado con Carlos. La terapia fue mi refugio, mi oasis en el desierto del dolor. En las sesiones pude finalmente expresar lo que había guardado en silencio durante tanto tiempo. Pude desahogarme, liberar el torrente de emociones reprimidas, dar nombre a mi dolor, entenderlo, aceptarlo y finalmente comenzar a procesarlo. Aprendí a identificar el abuso emocional, a reconocer los patrones de comportamiento de Carlos y a comprender que no era mi responsabilidad arreglarlo, que yo no era la culpable. La terapia me brindó las herramientas para reconstruir mi autoestima, para reafirmar mi valor, para recordar quién era antes de perderme en la toxicidad de nuestra relación. Comencé a compartir mi historia con personas de confianza, con familiares y amigos a los que pude explicar mi verdad, no para culpar o juzgar a Carlos, sino para recibir apoyo, para sentirme comprendida, para saber que no estaba sola en mi lucha. El camino hacia la sanación no fue fácil. Hubo días de dudas, de retrocesos, de momentos en los que quise rendirme, pero la terapia, el apoyo de mis seres queridos y sobre todo, mi propia determinación, me mantuvieron en el camino. Y a través de ese camino, logré encontrarme a mí misma, redescubrir mis sueños, mis deseos y mi valor. Esa soy yo ahora, esa es la nueva María Rebeca, que ha renacido de las cenizas del silencio. La confrontación. La palabra misma resuena con una tensión palpable. Después de años de silencio, de heridas invisibles y de un dolor sordo que me carcomía por dentro, llegó el momento de la verdad, el momento de enfrentar a Carlos, de sacar a la luz todo lo que había callado durante tanto tiempo. Había pasado meses preparándome. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado de un largo proceso de reflexión, de terapia, de autodescubrimiento. Necesitaba confrontarlo, no para herirlo, sino para liberarme, para decirle la verdad, para que él también se enfrentara a la realidad de lo que había sucedido entre nosotros. Cuando finalmente nos sentamos frente a frente, la tensión era palpable. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Comencé a hablar con voz firme, aunque mi cuerpo temblaba ligeramente. Le conté todo, las constantes comparaciones con doña Florinda,
las humillaciones, el dolor que había causado en mí. Carlos escuchaba, a veces en silencio, otras intentando interrumpir, justificarse. Sus excusas sonaban huecas, vacías, incapaces de aminorar el dolor que sus palabras me habían causado. Intentó minimizar su comportamiento, culpando al estrés, a la presión de su trabajo, pero yo no estaba dispuesta a aceptar ninguna justificación. Le pedí respeto, reconocimiento del daño que me había hecho, y la comprensión de que merecía algo mejor. Durante esa confrontación, salieron a la luz detalles que había guardado para mí misma durante años, historias de silencios dolorosos, de reproches, de una comunicación inexistente. El peso de esos años de sufrimiento salía a la superficie. La verdad se derramaba como un torrente purificadora y liberadora. No fue una conversación fácil, fue una confrontación, sí, pero también fue un punto de inflexión, una ruptura, un fin, pero también el inicio de algo nuevo, la oportunidad de sanar, de construir un futuro basado en la verdad, en el respeto y en el amor propio. Porque a veces, para reconstruir, hay que destruir primero. La verdad, aunque duela, libera. Nunca imaginé que mi historia llegaría a tantas personas. La decisión de contar mi verdad, de romper el silencio después de tantos años, fue un acto de valentía, pero también un acto de fe. Creí que mi historia, mi dolor, mi lucha, podría resonar con otras mujeres que estaban viviendo situaciones similares. Y tenía razón. La reacción pública fue abrumadora. Miles de personas compartieron mi historia, la comentaron, la discutieron. Recibí mensajes de mujeres de todas partes del mundo, contándome experiencias similares, agradeciéndome por haber dado voz a su propio dolor silencioso, por haber roto el silencio que las mantenía atadas a situaciones de abuso. También hubo críticas, por supuesto. Algunos cuestionaron mi decisión de hablar, me acusaron de buscar fama, de ser desleal a Carlos. Algunos intentaron minimizar mi dolor, justificar el comportamiento de Carlos, o simplemente no me creyeron. Esas voces, aunque dolorosas, no pudieron silenciarme. Mi verdad era más fuerte. El impacto de mi confesión pública superó mis expectativas. No solo me permitió iniciar mi propio proceso de sanación, sino que también dio voz a innumerables mujeres que, como yo, habían sufrido en silencio. Mi historia se convirtió en un catalizador de cambio, un llamado a la acción para romper con el estigma del abuso emocional y promover la búsqueda de ayuda. La controversia generada fue inevitable. La imagen pública de Carlos Villagrán, la figura entrañable de Kiko, se vio empañada por mi testimonio, pero, más allá del escándalo, más allá de la polémica, lo que prevaleció fue el mensaje de mi historia, la importancia de romper el silencio, la necesidad de buscar ayuda, el valor de la verdad y la fuerza que se encuentra en la sanación. Mi historia no es solo una confesión, es un testimonio de resiliencia, de esperanza, y de la posibilidad de reconstruir una vida plena después del dolor. Es un mensaje para todas las mujeres que sufren en silencio. Ustedes no están solas, hay ayuda, hay esperanza, hay un futuro mejor posible, y la verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso para encontrarlo. El perdón, una palabra tan poderosa, tan liberadora. Durante años, el rencor fue mi compañero constante, una carga pesada, que me impedía avanzar, que me mantenía anclada al pasado, pero el perdón, finalmente, llegó, no como una absolución de las acciones de Carlos, sino como un acto de amor hacia mí misma. Perdonar no significa olvidar, perdonar no significa justificar el daño que me hizo, perdonar significa liberarme del peso del rencor, de la amargura, de la necesidad constante de venganza. Significa romper las cadenas del pasado y dejar que la herida cicatrice, aunque la marca siempre pueda permanecer ahí. El proceso de reconstrucción fue lento, gradual, a veces doloroso. Hubo momentos de duda, de retroceso, de ganas de volver al pasado, al silencio, pero el apoyo de mis seres queridos, la ayuda profesional y mi propia determinación fueron claves para seguir adelante, para construir una nueva vida, una vida basada en el respeto propio. Me enfoqué en mí misma, retomé actividades que había dejado de lado durante años, me rodeé de personas que me amaban y me apoyaban incondicionalmente. Aprendí a poner límites, a decir no cuando era necesario, a priorizar mi bienestar,
a cuidarme y protegerme. La reconstrucción implicaba reencontrarme con mis sueños, con mis deseos, con mi verdadera esencia. La sanación no es un destino, sino un proceso continuo. Es un camino lleno de altibajos, de momentos de luz y de momentos de oscuridad. Pero el perdón, el autoamor y la búsqueda de ayuda son claves para transitarlo y llegar a un lugar de paz interior, un lugar donde el pasado no define mi presente ni mi futuro. Hoy, miro hacia adelante con esperanza. El pasado siempre formará parte de mi historia, pero no define quién soy. He encontrado la paz, la serenidad y sobre todo la fuerza para elegir mi propia felicidad, porque el poder del perdón no solo sana las heridas, reconstruye el alma. Un nuevo comienzo. Suena cliché, lo sé, pero después de 58 años, después de tanto dolor, de tanto silencio, de tantas heridas invisibles, puedo decir con certeza que he renacido. He dejado atrás la sombra de ese matrimonio fracturado y he abrazado la luz de una nueva vida, una vida que me pertenece por completo. No fue fácil. El proceso de sanación fue un camino largo y tortuoso, lleno de altibajos, de dudas, de momentos en los que quise retroceder, volver al silencio, a la comodidad de la negación. Pero la terapia, el apoyo de mi familia y amigos, y sobre todo, mi propia determinación, me mantuvieron en el camino. Aprendí a perdonarme a mí misma, a dejar de culparme por las acciones de Carlos. Aprendí a identificar y entender el abuso emocional que había soportado, a reconocer mi propio valor, a reconstruir mi autoestima. Esa fue quizás la parte más difícil, pero también la más liberadora. He redescubierto quién soy, qué quiero y qué merezco. He retomado proyectos que había dejado de lado, he cultivado nuevas amistades, he encontrado nuevas pasiones, me he dedicado tiempo para mí misma, para reencontrarme con mis hobbies, con los que había dejado de lado por el matrimonio. He aprendido a decir no a todo aquello que me perjudica y a establecer límites saludables. Hoy miro hacia el futuro con optimismo, con esperanza, con una nueva perspectiva. El pasado siempre será parte de mi historia, pero ya no lo permitirá definir quién soy. Soy más fuerte, más sabia, más valiente de lo que jamás hubiera imaginado. He renacido, y esto es solo el comienzo. Mi historia es un mensaje de esperanza para todas las mujeres que sufren en silencio. Hay salida, hay sanación, hay un nuevo comienzo posible. La verdad duele, pero también libera.